ayúdalos a regresar a casa. Esta gatita negra llamada Luna se extravió en la colonia campestre Churubusco en Coyoacán. Cualquier información, comunícate con nosotros. Lassie se perdió en Iztacalco en la colonia agrícola oriental. Su familia la está buscando. Este perro llamado Diamond se extravió en la colonia Moctezuma segunda sección en la Venustiano Carranza. Necesita tratamiento médico, por lo que tu ayuda es muy importante. Recuerda que si ves a un perro solo en la calle, puedes ayudarlo de 1000 maneras. Y ya está con nosotros Itzel Vázquez, nutrióloga, para platicarnos de estos alimentos compartidos con nuestra mascota. Bienvenida, Itzel, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bienvenida, Itzel, porque el día de hoy, pues bueno, en esta sección de nutrición que es tan importante para que tengan opciones diferentes para premiar o alimentar a sus animales de compañía y compartir, exacto. Porque bueno, por acá de hecho tenemos, ¿no?, lo típico, lo que encontramos en los supermercados, en las tiendas para mascotas, estos que son pues tipo carnazas, ¿no? Carnazas, y las croquetas. Sin embargo, pues hay mucha gente que le causa este conflicto, ¿no? De toda la vida dar lo mismo y no sé qué tan saludable o sintético, ¿no? Ajá, que sintético. A lo mejor lo sientes como sintético, se ve sintético. Bueno, y una forma de complementar las croquetas justamente es con ciertos alimentos naturales. Y platícanos lo que traes el día de hoy, Itzel. Bueno, que además creo que es algo muy común sí, dentro de todo. Son cosas que podemos tener de base en nuestra cocina. Primero tenemos que decir que todo lo que vamos a mencionar aquí es medicina basada en ciencia. Medicina. Medicina basada en ciencia. O sea, se han hecho estudios de todos estos alimentos, de que son benéficos tanto para humanos como para animales. Ajá. Por ejemplo, eso que tiene Brenda ahí, pues es un champiñón, ¿no? O no es un champiñón. En mi pueblo lo conocemos como champiñón, ¿no? Es un hongo shiitake, es un hongo que originalmente viene de China y tiene propiedades medicinales. Ahorita está deshidratado. Normalmente lo encontramos deshidratado aquí porque no es tan común. Pero estos nada más solamente los dejamos en la noche con agua para que se rehidraten y ya los podemos cocinar. O sea, está ahorita seco, seco, se hidrata y ya se hidrata a tu mascota. Se tiene que freír de preferencia con tantito aceite para que libere las sustancias que son benéficas. Es un hongo que se usa mucho contra el cáncer. Y contra enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, todo lo que tenemos aquí se usa para eso. Ok, ese por ejemplo sería como para prepararlo fritito y luego dárselo. Obviamente, pues tú te comes unas quesadillas o una preparación china se lo oriental. Puedes agregar en su platito. Ok. Y de hecho le podemos agregar cúrcuma. Esto es cúrcuma. Esto es cúrcuma, es una raíz, una especia que se usa mucho en la cocina. No tiene un sabor tan desagradable, así que normalmente los animales se lo comen bien. ¿Y eso, por ejemplo, en qué se lo daríamos a nuestro perro? Se lo podemos dar junto con nuestros hongos frititos. Entonces lo hacemos así, ya freído, nada más un poquito. Exacto. Okay. Y hay otra cosa con la que podemos mezclarlo, que es con aceite de coco. O sea, podemos hacer la mezcla y se llama golden paste. Y se usa muchísimo para tratamiento de cáncer, artritis y para aumentar el sistema inmunológico. Esos 3 ingredientes se le pueden dar mezclados en una preparación como botana o como premio a nuestro perro. Sí, pero nada más que estos tienen que estar frititos y no. El aceite de coco se quema muy fácil. Entonces ese no se calienta. Ok, entonces no es como freírlos con el aceite de coco. No, se lo podemos agregar agregar después, eso sí. Y aquí, perdón. ¿De este lado? Esto es algo espirulina, es una alga verde azul que tiene propiedades antioxidantes. Yo lo he escuchado mucho para los seres humanos. Se usa también en perro, más o menos 2 tabletas por 10 kilos de perro. Esto lo podemos agregar al aceite de coco, al yogur que ahorita vamos a ver y con la fruta. ¿Cuáles son las propiedades de la espirulina? Es un antioxidante muy potente, además nos aporta vitamina B, complejo B y vitamina E. Oye, y ahorita que mencionaste yogur, muchas veces escuchamos que no es bueno darle lácteos o derivados de lácteos a nuestros perros. Y también no sé si esto nada más es para perros o también para nuestros gatos. Mira, el yogur tiene que ser yogur natural del que hacemos en casa con búlgaros. Porque estos, ya que son preparados por la industria, tienen azúcar. Y el azúcar sí no es nada benéfica para los animales. O sea, yogur natural. Yogur natural, sin nada. Aquí está el yogur natural. Entonces lo hacemos en casa, nos conseguimos nuestros búlgaros y esto nos da una fuente de probióticos. Sí se puede dar a perros y se puede dar a gatos, no en grandes cantidades. Y si lo podemos hacer con leche de cabra es todavía mejor. A los gatos se les da una cucharadita cafetera y perros chiquitos
chiquitos también, y ya perros grandes una cucharada sopera, o 2 si es un perro muy, muy grande. ¿Y de qué lado? Por acá, pues bueno, algo que creo que todos conocemos y hemos comido en alguna ocasión y seguramente le hemos dado a nuestros perros, pero ahora se lo podemos dar sabiendo que le hace bien, que es la manzana. La manzana, ¿no? Ajá. Todas las frutas las podemos Menos comer. uvas. Menos uvas. Y pasas, que son uvas deshidratadas. Las manzanas, que bueno, es una fruta. ¿Y por acá qué tenemos? ¿Es miel o qué es? Esto es aceite de linaza. El Ok. aceite de linaza es una muy buena fuente de omega 3 si no queremos usar sardinas. Ah, Entonces nos ok. lo podemos tomar nosotros y también se lo podemos dar a nuestros perros o a nuestros gatos. Ok, que eso es lo que me gusta de todo lo que traes el día de hoy. O sea, tú Compartir. puedes hacer una dieta para ti y de Ajá. eso mismo tú le compartes das, a tu perro ajá. sin que tengas culpa de le irá a hacer bien, no le irá a hacer bien. Exactamente. ¿Cómo podemos saber exactamente las cantidades, Itzel, y no sé, las preparaciones o las recetas para que tengamos más idea? ¿En tus redes sociales o cómo Sí, podemos en hacerlo? mis redes sociales me encuentran como Medicina Veterinaria Integrativa MX. Perfecto. Muchas gracias, Itzel. Gracias, ¿De qué Itzel. están? Muchas No, gracias. una opción diferente Ahí a las está. croquetas y a las carnazas, que además, bueno, hay como mucha controversia respecto a las carnazas. Más adelante platicaremos sobre ese tema. Lo importante es dar una alimentación pues basada en el conocimiento de los especialistas. Exactamente, ¿no? en ¿Y qué, ciencia. Claro, exacto. claro, ¿Y qué te claro. parece, Itzel, querida Brenda, si nos vamos con el tema del día de hoy? No muy importante, ¿qué hacer si es que nuestra pareja o algún familiar o algún ser querido pues maltrata a nuestro animal de compañía? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos evitarlo? Vamos con este reportaje y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Ay, ¿puedo probar? Sí. Huele bien rico. En México, 7 de cada 10 perros sufren de algún tipo de maltrato. Violación, tortura, lesiones, abandono y muerte son algunas de las variantes de violencia que pueden sufrir. Lo más grave es pensar que este tipo de violencia pueden sufrirla dentro de nuestros hogares. En muchas ocasiones las mascotas son utilizadas como herramientas de venganza, como puede serlo un hijo. De acuerdo a las estadísticas emitidas por el estudio DOMPET, Observatorio de Violación hacia los Animales sobre Violencia Animal, se estima que en Latinoamérica y España el 79% de los refugios ha reconocido una relación entre la violencia familiar y el maltrato animal. Además, el 37.9% de los refugios señaló que entre el 25 y el 50% de los animales que reciben fueron maltratados en los hogares que habitaban. Marcas o cambios de actitud de tu mascota pueden ayudarte a saber si tu perro sufre algún tipo de violencia en tu hogar. Mantente alerta en todo momento. Y bueno, el tema del día de hoy, mi pareja le hace daño a mi animal de compañía, a mi perro, a mi gato. ¿Por qué es esta situación? No, creo que puede ser un tema que es más común de lo que pensamos, sobre todo porque, por ejemplo, empezamos en el noviazgo, ¿no? Y ahí es todo bonito. Te tengo un aguantas perro. y después la realidad. Exactamente. ¿Cómo detectarlo y por qué se da esta situación? Están con nosotros Karina Manso, psicóloga, que ya la veíamos al principio del programa. Gracias por seguir con nosotros, Karina. Muchas gracias por invitarme. Y también Paola Torres, etóloga. Bienvenida, Pau. Gracias, Bienvenida. ¿qué tal? Hola, gracias. Muchas gracias. ¿Por qué se puede dar esto, Karina? ¿Es algo normal? Pues mira, te platico, la violencia tendemos en la sociedad a normalizarla, pero definitivamente no es normal, ¿no? Depende mucho de cómo crecemos. Nosotros en nuestras casas, pues evidentemente hay condiciones de maltrato a veces que normalizamos. Entonces, ¿qué pasa con la mascota? Yo me iría bajo dos vertientes. La primera sería que decimos, mi mascota puede estar en el rayo del sol y lo vemos como normal, ¿no? Cuando en realidad pues una situación que no deberíamos de permitir, son conductas negligentes. Y la otra sería el maltrato intencional, ¿no? Se da porque a lo mejor la pareja o la persona que maltrata pues pudo haber tenido esta condición de maltrato en su infancia, ¿no? Si yo vi que maltrataban animales, pues evidentemente repito estas conductas y lo hago a veces de manera inconsciente, ¿no? Claro, pero por ejemplo lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando conoces a una persona y tiene mascotas y pues te gusta esa persona, pero Que te mienten no te al gustan, principio. no la le gustan verdad. las mascotas, La exacto. realidad es que no le gustan y miente pues para convivir, para que- quedar sí. bien, miente para convivir y de repente cuando ya pasa el tiempo pues te das cuenta que no era de verdad su amor por las mascotas. ¿Qué hacer ante esa situación?
Pues primero yo creo que clarificar la situación, ¿no? A lo mejor puede ser que con una sensibilización la persona pueda entender que la conducta que está presentando pues no está bien. O la segunda es pues poner límites claros, porque yo creo que eso también nos falla mucho a nivel social, ¿no? Permitimos y cuando vemos ya tenemos una bola de nieve creciente que pues evidentemente no podemos parar, ¿no? Entonces sí poner límites claros y confrontar a esta persona, ¿no? Digo, con la familia cuesta mucho trabajo porque digo, siendo la pareja, siendo algún familiar cercano, nos cuesta trabajo poner esos límites, ¿no? Entonces decir, ¿por qué estás haciendo esta conducta? ¿Por qué la estás presentando? Y de ahí nosotros poner límites y tomar acciones, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestra mascota está siendo maltratada, Pau? Nuestros animales de compañía no hablan, ¿no? No, y si lo hacen en un momento en que tú no estás presente. Y generalmente es cuando sucede. Así es, eso es muy importante. O sea, hay muchas maneras, de manera indirecta, que podemos saber si están siendo maltratados. Desde el momento en que nos acercamos a nuestro pequeño, ya sea perro, gato o cualquier otro animal, y que muestra una conducta de rechazo hacia mí, quiere decir que algo está sucediendo. Es un foco rojo que tenemos que ponernos en contacto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si se orina inclusive, pero una orina así que descarga, pero con la mirada hacia abajo o la cola hacia atrás, es que puede tener miedo. Ese miedo vamos a ver hacia dónde va o de dónde viene principalmente. O bien si empieza a presentar conductas de agresión, desde cachorro a adulto o ya senil, de todos modos, es importantísimo que veamos estos focos, de dónde está presentando esto. Si es por algo que le está lastimando, molestando en el cuerpo, revisémoslo porque pudo haber tenido un accidente eso o pudo haber tenido algo que una persona le hizo, ¿no? Sobre todo hay personas que definitivamente no sabemos bien cómo tratarlos de conducta a nuestros pequeños, y los cachorros, por ejemplo, que empiezan a morder intensamente, que tenemos heridas y todo, es súper importante pues que los tratemos de redireccionar, o sea, de enseñarles a no mordernos, ¿no? Pero si esto no lo sabemos, si no lo empezamos a tratar, entonces empezamos nosotros a enojarnos. Es que lo está haciendo a propósito, le voy a pegar para que aprenda. Actualmente ya los golpes no es la solución. Actualmente hay muchos otros métodos de refuerzos positivos y negativos, de refuerzos, todo a través de premios, para poderles enseñar a nuestros pequeños a comunicarse y nosotros también a comunicarnos con ellos sin llegar a esta etapa de agresión, ¿no? Y de entrada, pues si tenemos una persona que agrede animales, yo la verdad sí les diría, ojo, ¿no? Claro. Porque no nada más va a agredir animales. Aquí nos puede decir Karina, a mí me daría miedo, la verdad, dormir o estar pero con es una que persona es bien tal vez complicado a veces si vivimos en la negación. Porque ahorita bien decía Paola, estos focos rojos, ¿no? Y a veces disculpamos, no a veces, tendemos a disculpar al agresor. No, es que lo que pasa es que el perro, ¿no? Como decías, en vez de... A lo mejor lo mordió. A lo mejor lo mordió. No, seguro le está así porque le cayó mal la comida, está así porque no lo sacaron a pasear, ¿no? Y no queremos ver la realidad. Así es, y ahora estos factores o estos focos rojos que estamos teniendo son muy importantes que los tratemos desde el principio, porque si nosotros continuamos con esa actitud o comportamiento hacia ellos, ellos también van a reaccionar y pueden reaccionar teniendo cada vez más miedos o teniendo cada vez más agresión. Y no es directamente por culpa de ellos, es por cómo los estamos tratando nosotros. Entonces, esto es importantísimo que veamos tanto nuestro comportamiento como llevemos a un especialista a nuestro pequeño y nos ayudemos en ambas partes, ¿no? Detectarlo y qué es lo que está pasando con la familia, no nada más con mi pequeño. Es que el perro tuvo la culpa. Tal vez no. Sí. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué les parece si vamos a hacer rápidamente una pausa y regresando? Pues bueno, conclusiones. También aparte aparte de saber y estar atento a lo que nos está diciendo nuestro perro, nuestro gato, ¿qué podamos hacer nosotros para realmente abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Hay algo que no está bien con esta persona? Y regresando del corte les voy a contar una anécdota. Perfecto. A ver si se hizo bien o se hizo mal. Perfecto. ¿Pero qué les parece? Entonces vamos a hacer rápidamente una pausa y no se muevan, que sigamos con más aquí en Ciudad de Animales.